Continuamos con Interfaz y es un gusto en serio hablar de este tema que sigue a continuación en este programa de jueves. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México conmemora su 65 aniversario. Y para hablar sobre este tema, esta labor, estos 65 años, nos acompaña la maestra Fabiola García Rubí, es directora de área de este instituto. ¿Cómo estás, Fabiola? Un placer saludarte. Gracias, Omar. Pues muy contenta por este espacio y, por supuesto, pues haciéndoles esta cordial invitación a estos 65 años del instituto, 65 años de hacer historia, de difundirla y también de enseñarla. Exacto. Bueno, nos dice tres conceptos, pero sí me gustaría que lo aterrizáramos más para que quienes no tienen mucho conocimiento de lo que es este instituto, precisamente qué es lo que hace, más allá de que, bueno, ya nos dijiste que lleva 65 años y antes de abordar las actividades que se harán precisamente por este aniversario. ¿Qué es lo que hace este instituto? ¿Cuáles son sus objetivos, su historia, su tiempo? Tenemos tres ejes principales, como te decía: se investiga, se difunde la historia y desde luego también pues, tenemos cursos mediante los cuales pues, hacemos docencia de la historia. Ahora, ¿cómo surge este instituto? Que es una historia increíble, muy interesante. Hace 65 años hubo una iniciativa de dos profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de tratar de recuperar los testimonios de aquellas personas que habían participado en la Revolución Mexicana, ¿no? Es interesantísimo. ¿Por qué? Porque en la década de 1950 ya esas personas, esos testimonios que habían participado en la Revolución de 1910, pues comenzaban a fallecer. Claro, entonces, para tratar de recuperar esas voces, sí, esos testimonios directos, esas experiencias, entonces hubo una propuesta que se le hizo llegar al presidente de la República en ese momento, al presidente Adolfo Ruiz Cortines, que además pues, fue el último presidente que participó en la Revolución. Se le hizo esta propuesta, él aceptó, y no solamente la aceptó, sino que además pues, le dio un gran impulso a la formación de este instituto. En un primer momento, Mar, te platico, se pensaba que simplemente iba a ser un repositorio, es decir, que simplemente ahí se iban a conservar, se iban a resguardar los testimonios de la Revolución Mexicana. Y poco a poco, pues con la participación de Salvador Azuela, que fue pues, realmente el vocal que estuvo presente durante más de 30 años, bueno, incluso al frente del instituto, se logró entonces ampliar la acción del propio Instituto Nacional de Estudios de la Revolución Mexicana. Así surgió de manera original. ¿Y solo se concentran en la Revolución Mexicana o ya han abarcado otros periodos de nuestra historia mexicana? Pues con el tiempo el instituto sigue conservando las mismas siglas, el mismo acrónimo. Sin embargo, lo que sí se ha transformado es el título completo, que ahora es el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y partimos entonces de la idea de esta revolución de independencia, a la 1810, la reforma liberal, todo este tránsito que se vivió en el siglo XIX, que además es una revolución muy larga, pero además muy contundente, muy profunda en sus estructuras, y finalmente la Revolución Mexicana. Así que son las tres grandes revoluciones que han transformado las estructuras de México y que pues hoy nos explican como país. Claro, y está abierto para todo el público, es decir, puede acceder a todos estos archivos que se tienen, testimonios, declaraciones, documentos. Así es, pues somos un instituto que depende de la Secretaría de Cultura y desde luego pues siempre estamos pues haciendo actividades, planeando actividades para que toda la gente nos acompañe. Y como decías, en efecto está abierto a todo el público, todas nuestras actividades además son gratuitas, lo cual es algo muy bueno. Sí, claro. Y además de eso, tratamos de abarcar a diferentes sectores de la población. Por ejemplo, tenemos talleres infantiles, entonces con eso pues, nos enfocamos hacia la población infantil. Tenemos también cursos y seminarios para población pues, adulta o estudiantes de historia, de relaciones internacionales, de ciencias sociales en general. Y desde luego también pues, tenemos presentaciones de libros, tenemos también algunos foros, tenemos un sinfín de actividades. Claro. Pues, que nos permite llegar a diferentes sectores de la población. Por supuesto, durante todo el año, cada semana, fines de semana, seguramente podrán encontrar aspectos o actividades relacionadas con esto y que seguramente podrán consultar sin ningún problema en la página de internet. Sí, así casi siempre, casi todos los días tenemos una actividad. De lunes a sábado estamos abiertos
Y en efecto, todas nuestras actividades las pueden consultar en nuestro portal, que es www.inerm.gov.mx. Con H intermedia, ¿no? Así es. inerm.gov.mx, está ahí en pantalla. De todas formas, también en Twitter pueden seguirlo y en Facebook para también tener ese conocimiento. 65 años, ¿qué están planeando? 65 años, se dice fácil, pero son ya bastante tiempo, ¿no? Hay que hacer un instituto del instituto de ustedes, ¿no? De todo lo que han llevado a cabo. Pues sí, ahora estamos pues realmente conmemorando estos 65 años. Comenzamos la semana pasada con un ciclo conmemorativo de conferencias, una conferencia más magistral. Tuvimos el gusto de contar con el doctor Enrique Semo. La verdad, fue una conferencia muy interesante, provocadora, que nos motivó a reflexionar a toda la audiencia que estábamos ahí. Ayer también tuvimos otra conferencia y durante todo el mes de agosto, a las 6 de la tarde, tendremos entonces una conferencia para hablar sobre los fundadores, estos 7 fundadores del Instituto Nacional de la Revolución Mexicana y hoy de las Revoluciones de México. Claro, un aspecto que creo que es muy importante, porque la historia también luego es un poco cruel en términos de que las nuevas generaciones no se van acercando, ¿no? De repente nuestros abuelos a lo mejor vivieron, algunos de ellos, la revolución o algún tipo de revolución, y es más fácil identificarnos, pero conforme van las nuevas generaciones ya ven la revolución de, por ejemplo, la de 1910 ya muy lejana. Creo que este acercamiento que hacen a ustedes con los jóvenes, con los niños, es muy importante. Sí, nos interesa pues realmente que la gente, que la ciudadanía mexicana, que la gente que nos visite ahí en el instituto verdaderamente se apropie del conocimiento histórico, que nos quitemos además esta idea de que la historia son fechas para memorizar, nombres para memorizar y que son datos absolutamente aburridos. O de aula, ¿no? Exacto, entonces yo creo que hay que apropiarnos y hay que fomentar, es muy importante que nosotros ahí desde el instituto, a través de estos 3 grandes ejes que te comentaba, pues estamos tratando de que verdaderamente la historia de México, la historia de nuestro país, pues la pueda conocer la mayor parte de la ciudadanía, que nos apropiemos también de esos discursos, de estas explicaciones y que también eso nos permita comprendernos a nosotros mismos como, pues como país que somos. Sin duda alguna, pues muchas felicidades, Fabiola, por estos 65 años del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Pues ahí estaremos compartiendo, viviendo esta experiencia tan interesante. Muchas gracias por compartirnos esto para el público de Interfaz. Muchas gracias a ti, gracias. Y ahí les esperamos en San Ángel, en Francisco Madero, número 1. Sin duda alguna, y ahí está la página de internet www.inerm.gov.mx para que puedan conocer más detalles de este 65 aniversario y de este instituto. Gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos.